Vamos a buscar en nuestras Biblias en Santiago, capítulo 3. Versículos 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta lectura, este pasaje leído. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, bendito Dios. Tu palabra es santa, tu palabra es verdad, tu palabra es eterna que permanece para siempre. Bendita sea tu palabra eternamente. Amado Dios, tus siervos aman tu palabra, tus siervos quieren vivir tu palabra, cumplirla para la gloria de tu nombre. Tú conoces, Señor, el pensamiento y el corazón de cada uno de los seres humanos. Y sabes, mi buen Padre, que tus hijos quieren cumplir esto, quieren vivir la palabra para la gloria de tu nombre. Exaltamos hoy, en este día hermoso, que celebramos tu resurrección, amado Cristo. Exaltamos tu nombre y tu palabra. Bendito seas, amado Dios eterno. Bendita sea tu palabra, la cual es la verdad. Bendita palabra que nos santifica. Bendita palabra que es digna de ser honrada, de ser obedecida. Amado Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos bendigas en esta mañana con la exposición de tu palabra. Este texto que hemos leído es para ser expuesto, para hablar acerca de él. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que prepares nuestros oídos, Señor. En esta pequeña congregación, la Iglesia Bíblica Vida Abundante, Señor, prepara el oído de cada uno de mis hermanos. Bendícelos. Díceles que puedan escuchar con atención y con reverencia, Señor, para honrarte a ti, escuchando tu palabra. Amado Dios, prepara nuestros corazones para recibir la palabra, Señor, implantada con mansedumbre, con amor. Ayúdanos, bendícenos, Padre, en esto. Queremos recibir tu palabra con amor y mansedumbre. Implántala en nuestro corazón, siémbrala allí, que quede arraigada en corazón y mente, y que no podamos olvidarla y que vivamos para la gloria de tu nombre obedeciéndola. Señor, también te pedimos por este pobre hombre que ha de predicar. Señor, no me considero suficiente para estas cosas. Sabes y conoces mi corazón. Sabes la angustia que me causa el pararme frente a este púlpito. Amado Dios, el temor de predicar erróneamente, el temor de deshonrarte, Señor, conociendo tu palabra. Guarda a tu siervo, Señor. Cuídame, bendíceme. Te ruego junto con mis hermanos, Señor, te pedimos juntos, Señor, que me llenes con tu Santo Espíritu, que me asistas con la llenura de tu Espíritu Santo y me concedas hablar acerca de tu palabra con rectitud, honestidad y santidad, Señor. Ayúdame a no cometer errores. Soy falible, soy un hombre, me equivoco y cometo errores. Te ruego que me guardes y me libres del error. Bendíceme, Señor, y concédeme el poder predicar para la gloria de tu nombre. Señor, una vez más lo digo, no me considero suficiente para estas cosas. Me considero muy pequeño en esto. Señor, te ruego que me ayudes. Derrama tu bendición,
Derrama tu bendición y permite que tu nombre sea exaltado con la predicación de tu palabra y que nosotros podamos ser edificados con tu palabra. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gloria por todo lo que has hecho. Agradecido, Señor, con todo, absolutamente todo lo que has hecho. Gracias, bendito Dios, por tu gran bondad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hemos leído el texto en Santiago. Hemos dicho que es una predicación expositiva y hoy nos corresponde esta porción. Santiago capítulo 3, versículo 13. Esta exposición va a ser desarrollada en 3 puntos. A saber, estaremos tocando, la predicación lleva por título La sabiduría viene de Dios. Ese es el título para nuestra predicación del día de hoy. La sabiduría viene de Dios. Y esta predicación va a estar siendo desarrollada en 3 puntos. A saber, vamos a tocar el punto número 1, el cual es el siguiente. La sabiduría que viene de Dios es visible y debe mostrarse en plena mansedumbre. Punto número 2. La sabiduría terrenal. Punto número 3, la sabiduría de lo alto. Son estos 3 puntos los que vamos a estar tocando. Así vamos a estar viendo cómo la sabiduría ciertamente viene de Dios. Hay una sabiduría que es real, genuina y verdadera, buena, provechosa para nosotros y de mucho provecho, un provecho eterno. Y hay una sabiduría falsamente llamada, una sabiduría que es de este mundo, como lo vamos a ver en la exposición de la palabra y como lo muestra el texto que hemos leído. Vamos entonces a comenzar con la predicación tratando en el punto número 1. La sabiduría que viene de Dios es visible y debe mostrarse en plena mansedumbre. En el versículo 13, que es el primer versículo que hemos leído en el día de hoy, Santiago hace un interrogante y es la siguiente, diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta es una pregunta retórica. Esta es una pregunta que él hace para confrontar a su audiencia. Esta pregunta puede alertar a aquellos que están descuidados en la práctica de la conducta buena en sabia mansedumbre. Puede alertar a aquellos que estén descuidados al preguntar esto: ¿quién es sabio entre vosotros? ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Al dar esta respuesta, los que estén descuidados pudieran alertarse al entender que están actuando mal, al no practicar una conducta en sabia mansedumbre, la cual hace visible hace visible la sabiduría, Esto es lo que hace visible a la sabiduría, unas buenas obras, una conducta en buenas obras en sabia mansedumbre. Esto hará visible a la sabiduría. La sabiduría puede verse. Esto lo vemos implícito en el texto. Él dice: muestre pues, el que se cree sabio, el que se cree entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recordemos que ya Santiago había estado hablando acerca de la fe sin obras como una fe muerta,
donde habla acerca de que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago continúa en la misma tónica. Santiago quiere que la iglesia, el pueblo de Dios, esta su audiencia que les escribe, y hoy nosotros seamos edificados, que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendemos de la palabra. Y esto es a lo que llamamos sabiduría, el conocimiento de Dios llevado a la práctica. Esto es la sabiduría. Y Santiago tiene el interés. Es posible, por lo que hemos visto en el desarrollo de la carta, que entre los destinatarios de esta carta se hayan presentado conflictos, discusiones, contiendas, pleitos, y Santiago quiere exhortarlos amorosamente para que se corrijan y entonces practiquen lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El cristiano tiene la capacidad de mostrar la sabiduría. Dios le ha capacitado para ello. Dios lo ha dotado para ello. Y también Dios nos hace ver la importancia de la sabiduría, lo maravillosa que es la sabiduría y el valor que tiene. Nosotros debemos tomar en cuenta esto, el valor de la sabiduría, la importancia de la sabiduría y cómo, como creyentes verdaderos, tenemos la capacidad para hacer ver esta sabiduría, que sea visible. Podemos hacerlo. Dios nos capacita. En 1 Corintios 2, 6, 7. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria, para gloria de sus siervos. Dios predestinó desde antes de los siglos esta sabiduría oculta para que nosotros nos gloriáramos en ella. Sí, y esto es hermoso saberlo. Vemos el amor de Dios para con nosotros y como Dios nos concede este hermoso privilegio. Este privilegio es solamente para aquellos que son creyentes verdaderos, aquellos que son creyentes genuinos. Ellos pueden gloriarse en la sabiduría de Dios. Entonces, como creyentes, sí tenemos la capacidad de recibir la sabiduría que viene de Dios. Tenemos también la importancia de la sabiduría. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la sabiduría. Y espero que esto quede guardado en nuestros corazones. La importancia de la sabiduría para que corramos hacia ella, para que la busquemos con denuedo, tratando con todo anhelo que Dios nos la conceda. No parará porque lo ha prometido a todo aquel que la busque. La dará abundantemente y sin reproche. En el libro de Proverbios, capítulo 4, de Proverbios 4, 7, dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dios nos muestra la inmensa importancia de la sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Ante cualquier posesión que podamos tener, Dios quiere que nosotros
nos aferremos a la sabiduría, amemos a la sabiduría y nos llenemos de sabiduría, que adquiramos sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vemos el valor inmenso de la sabiduría. Dios nos demanda que ante todo, usted entiende lo que significa todo, ante todo, adquiere sabiduría. Es importante guardar esto en nuestros corazones. Veamos la importancia de la sabiduría, cómo Dios hace que resalte y brille ante nuestros ojos la importancia de la sabiduría. En el capítulo 3 de Proverbios, versículos 13 al 15, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a él. Hermoso, hermoso. Espero que esto quede grabado en nuestros corazones, para que la sabiduría sea para nosotros algo de inmenso valor, para que la sabiduría sea para nosotros algo que busquemos con anhelo. Ruego a Dios que esto quede grabado en nuestros corazones. El valor de la sabiduría es muy grande y nosotros tenemos la capacidad de adquirir esta sabiduría. Hemos leído ya en el texto anterior que hemos citado en 1 Corintios 2, de cómo la sabiduría es tan valiosa. Y tenemos nosotros entonces como cristianos la capacidad de obtener esa sabiduría. Dios nos promete en su palabra que si alguno de nosotros nos sentimos faltos de ella, podemos pedirla y la recibiremos abundantemente y sin reproche. También es hermoso saber esta verdad, que Dios promete a sus siervos conceder esta sabiduría tan preciada y tan valiosa para nosotros. Dios promete dar sabiduría a todo aquel que le pida la sabiduría. Pero debemos pedirla, buscarla para poder encontrarla. Es importante entender esta verdad. En el primer punto hemos dicho que la sabiduría de Dios es visible y debe mostrarse en plena mansedumbre. Esta sabiduría se puede mostrar a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta santa y piadosa, una conducta de obediencia a Dios. Así, de esta manera podemos mostrar nosotros la sabiduría, hacerla visible. En el texto de Santiago dice que nosotros debemos mostrar esta sabiduría en sabia mansedumbre. Ya hemos visto cómo Dios nos concede la sabiduría. Hemos hablado acerca de la importancia de ella, cómo Dios nos manda a buscarla, a anhelarla, a orar por ella, a pedirla. Hemos visto esto, la importancia de ella. Hemos visto que tenemos la capacidad de recibirla por ser sus hijos. Por ser sus hijos, Él ha predestinado esto para nosotros. Esta sabiduría oculta es para nosotros y para nuestra gloria. Entonces, tenemos la capacidad de ser sabios. Podemos actuar sabiamente. ¿Sí? Podemos hacerlo porque somos hijos de Dios y es nuestro deber. Si nosotros actuamos de una manera desordenada y desobediente, no vamos a andar en sabiduría. Obvio, y estaremos deshonrando a Dios. Esto traerá consecuencias a nuestras vidas. Traerá disciplina, traerá corrección en aquellos que son verdaderamente hijos. Sí, ciertamente. Entonces entendemos que si tenemos la capacidad, podemos decir, tengo sabiduría.
Entonces, yo debo mostrar esa sabiduría en sabia mansedumbre. Mansedumbre. Debemos mostrar nuestra sabiduría en sabia mansedumbre. Esta palabra también se traduce como amabilidad. La mansedumbre puede ser traducida también de esta manera, como amabilidad. Y esto también es todo lo opuesto a la arrogancia y a la promoción individual. La mansedumbre no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la promoción individual, con la arrogancia, con el orgullo. La mansedumbre no actúa de esa manera. La mansedumbre se destaca como la virtud de quienes sufren opresión, estrechez, agresión o privación. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, personifica a la mansedumbre. En Mateo 11:29, nuestro Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo. El yugo es una carga que llevamos. Y él dice: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesucristo, Él es manso de manera perfecta. Es la personificación de la mansedumbre. Y nos invita a imitarle, a nosotros tomar el mismo yugo y ser mansos. Recordemos la definición de la mansedumbre, aparte de amabilidad, que también puede ser traducida como amabilidad, es completamente opuesta a la arrogancia y al deseo de promoción individual. También la vemos como la virtud de aquellos que sufren opresión. Nuestro Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo y aprended de mí. Nuestro Señor Jesucristo sufrió mucha opresión. Sí, ciertamente sufrió la opresión de sus enemigos, sufrió la estrechez, la acusación y la privación. Él nos invita a imitarle siendo mansos, teniendo esta misma actitud, la misma actitud de Cristo mismo, soportando lo que pueda venir en contra de nosotros. Eso hace brillar la sabiduría. El que es sabio es verdaderamente manso. Imita a Cristo. Busca la mansedumbre, toma ese yugo, lo carga sobre su espalda, imita a Cristo. Se prepara entonces para sufrir lo que tenga que sufrir y mantener el control en medio del sufrimiento. En Mateo 5:5, Jesucristo habla en el Sermón del Monte diciendo: bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra por heredad. Hay una promesa preciosa, gloriosa para aquellos que son mansos, para los que practican la mansedumbre. Y todo cristiano está llamado a practicar la mansedumbre. Es imperativo y debemos ser imitadores de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Debemos ser imitadores de Cristo y recibir esta bienaventuranza, ser mansos, estar preparados, capacitados para resistir lo que pueda venir, teniendo control de nosotros mismos y dominio propio. En el mundo, la humildad puede ser confundida, y creo que muchas personas la confunden como debilidad. Pueden ver a un hombre humilde y señalarlo como un hombre débil. Este hombre es un hombre débil. Mira cómo le insultan, le ofenden. Ve cómo le humillan y cómo él se mantiene en plena calma.
mientras que ellos desean romperle la cara al adversario, aquellos los que son del mundo, pero el que es de Dios, el que tiene sabiduría, hace ver esta sabiduría en sabia mansedumbre, manteniendo el control ante lo que pueda venir. La sabiduría no es una marca de debilidad, es todo lo contrario. La sabiduría es una tremenda marca de fortaleza. Aquel que la mansedumbre, perdón, yo estaba diciendo la sabiduría, la mansedumbre, estamos hablando de la mansedumbre. La mansedumbre es una marca de inmensa fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo es el hombre más fuerte, poderoso, Dios fuerte, poderoso y eterno, con poder sobre todas las cosas, poder sobrenatural, poder infinito. Nuestro Señor Jesucristo, con todo su poder, fue ofendido, fue insultado y mantuvo su sabiduría y su mansedumbre intactos. Manejó esta situación con fortaleza, fue firme, practicando la justicia, haciendo lo que es recto, lo que es bueno. Podemos hacer ver la sabiduría con nuestras buenas obras en sabia mansedumbre. Sí, la mansedumbre, entonces, podemos decir que es poder bajo control. Así la llamaban los griegos en la antigüedad. Poder bajo control. La mansedumbre. Eso es la mansedumbre. No es debilidad. Por el contrario, es fortaleza. Eres realmente fuerte cuando tienes la capacidad de soportar la ofensa, el insulto, la humillación, el maltrato, el desprecio, la estrechez y todo lo que pueda venir. Si te comportas, si te comportas como Cristo, manteniendo el control de tus emociones, entonces estarás siendo manso y serás un hombre con fortaleza, fortaleza de Dios, no fortaleza tuya. No quisiera que esto se preste para que nosotros pensemos que somos fuertes. Fortaleza que viene de Dios, fortaleza dada por Dios. Entonces, sí, vemos que la sabiduría que viene de Dios es visible. Podemos hacer que ella se vea a las demás personas y que sea mostrada en plena mansedumbre. Hermosa la mansedumbre. Me río con alegría porque me parece muy hermosa la mansedumbre. Es una virtud preciosa. Fortaleza, fortaleza. Así que cuando veas a alguien humilde, manso, está siendo pisoteado y mantiene el control, puedes decir, he allí un hombre fuerte, he allí un hombre con fortaleza. Eso es lo que nos produce la mansedumbre. Y esta mansedumbre es dada por Dios. Podemos hacer que sea visible. Es imperativo que nosotros trabajemos en ello. Es vital, es vital. Estas cosas no vienen como por arte de magia. Dios manda a buscar estas cosas, a pedir. Cuando Dios habla acerca de la sabiduría, esta sabiduría de la que estamos hablando, la sabiduría que viene de lo alto, aquella que puede ser mostrada con nuestras obras en sabia mansedumbre, Él dice que la pidamos, que la tendremos sin ningún tipo de reproche. Así, culminamos entonces el punto número 1.
Y pasamos al punto número 2. Vamos a hablar ahora de la sabiduría terrenal. Santiago presenta dos sabidurías en su carta. Y él presenta una sabiduría que es terrenal, una sabiduría que no es de Dios, que no proviene de lo alto. Una sabiduría que es del mundo, una sabiduría que también es llamada humana, también es llamada animal, terrenal y diabólica. Aquí, cuando pasamos a el segundo punto, Santiago nos dice en su carta: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Veamos lo que Santiago nos presenta ahora. En el primer punto nos ha dicho que mostremos la sabiduría por la buena conducta en obras, en sabia mansedumbre. Sabemos que podemos hacer esto. Sí, podemos hacerlo. Pero Santiago confronta a su audiencia diciendo lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ustedes no son sabios. No son sabios. Él dice en el versículo 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de Dios. Es una sabiduría terrenal. Como citamos el punto. Punto número 2, la sabiduría terrenal. Si nosotros, llamándonos cristianos, presentamos celos amargos y presentamos contención, estamos engañando a alguien. Sí, hay alguien que está siendo engañado cuando hacemos esto. Y ese alguien somos nosotros mismos. No podemos mentir contra la verdad. No podemos mentir ni engañar a Dios. Nosotros mismos nos engañamos cuando decimos que somos sabios, que podemos mostrar nuestra sabiduría con obras de sabia mansedumbre y humildad. Si decimos esto y en nuestro corazón hay celos amargos y contención, no nos jactemos. Es mentira, no somos sabios. Esto es importante saberlo y entenderlo para examinarnos. Santiago confronta a su audiencia con este pasaje. Confronta a su audiencia. Cualquiera que esté descuidado, cualquiera que esté teniendo una vida desordenada, de celos amargos, de contención, pleitos, contiendas, va a ser confrontada con esto. Va a ser confrontada con esto. Y no podrá engañar a la verdad. Solamente él mismo podrá decir: me estoy engañando a mí mismo. La sabiduría terrenal. Vamos a estar hablando acerca de la motivación de esta sabiduría. Hablaremos acerca Vamos a estar hablando en primer punto acerca de la motivación de esta sabiduría. La sabiduría que es llamada por Santiago sabiduría terrenal. La motivación para esta sabiduría es la envidia y la ambición egoísta. Sí, como usted lo ha escuchado, hermano, la envidia y la ambición egoísta. Cuando nosotros somos ambiciosos de forma egoísta,
actuamos de manera contraria a aquel que es verdaderamente manso. El que actúa con ambición egoísta se preocupa de sus propios intereses, y si es ofendido, responde con ofensa, y si es puesto bajo presión, responde con agresión. No hace ver la sabiduría en él, porque su motivación es incorrecta. Su motivación está centrada en la envidia y la ambición egoísta, en la ambición personal. Vamos a la palabra. En Santiago 14 dice: pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos. El vocablo que se utiliza en este pasaje acerca de celos, si tenéis celos amargos, es un sentimiento fuerte como el calor abrasador del fuego. Este vocablo se puede presentar en forma negativa. El celo, este celo del que habla Santiago, se puede presentar de forma negativa y también de forma positiva. Positivamente es la noble emulación que el hombre experimenta frente a aquello que es santo, justo y recto. Un hombre puede sentir celo santo. Un hombre puede sentir celo por aquello que es justo, por lo que es recto, por lo que es bueno. En este sentido, el vocablo utilizado aquí, celos, es utilizado de manera positiva, pero también se presenta de una manera negativa. Y en la manera negativa se presenta de esta manera: es la tristeza que uno sufre porque otro está en posesión de lo que él no tiene. Denota el deseo de adquirir quitando algo que pertenece a otro. Es decir, es equivalente a la envidia. Los celos en este contexto son equivalentes a la envidia. Y cuando se une el adjetivo amargo, Santiago ha dicho celos amargos. Cuando se une a este vocablo celos, también el adjetivo amargo tiene entonces un significado negativo, completamente negativo. Las personas que poseen esta sabiduría se sienten amenazadas por otros y están resueltamente decididas a defender sus derechos. Esto los lleva a un celo amargo y a un exceso de interés por su posición, dignidad y derechos propios. Nosotros vemos cómo esto contrasta con lo que hemos hablado con respecto a la humildad, con respecto a lo que hemos hablado acerca de la mansedumbre. Hay un contraste bastante claro. Vemos cómo la mansedumbre soporta, calla, soporta la ofensa, perdona, pasa por alto. El que no es manso actúa de esta manera, con celos amargos. Él siempre se siente ofendido por algún otro, siente que otros son su adversario y se siente que va a ser atacado. De esta manera, él resuelve decididamente defender sus derechos. Él no se va a quedar callado. El hombre que posee estos celos amargos va a actuar, y va a actuar no de manera sabia.
Y si puede decirse que actúa con una sabiduría, entonces será esta, una sabiduría que no es de lo alto, una sabiduría humana, una sabiduría que Santiago más adelante la va a mencionar como diabólica. Entonces vemos que el celo amargo perjudica al hombre. El hombre se resuelve a defender sus derechos y esto lo lleva entonces a ese celo amargo, a un exceso del interés por su posición, por su dignidad y sus derechos propios. El afán por estas cosas lo lleva a una ambición egoísta. Así, el hombre entonces pasa a ser un egoísta, ambicioso. No piensa en el otro, no piensa en la conciliación, no piensa en la paz, no piensa en la paz. Se mantiene en disputa porque en su corazón ha entrado celo amargo. Un celo amargo que no le permite mostrar la sabiduría que viene de lo alto, sino mostrar una sabiduría terrenal. La amargura daña a quien entra en contacto con estos celos. El hombre que entra en contacto con esos celos va a sufrir amargura, va a vivir en amargura. No podrá ver el fruto hermoso de la justicia, y es la paz. No tendrá paz en su corazón. Habrá amargura para él, porque anda en una sabiduría que no es de lo alto, sino humana, humana sabiduría. Una sabiduría que no tiene ningún tipo de valor. Además de eso, la persona en su engaño se ve a sí misma celosa por la verdad. ¿Sí? La persona es engañada y se engaña a sí misma porque dice sentir celo por la verdad, porque dice defender la verdad, pero se engaña a sí mismo porque dentro de su corazón hay amargura, hay celo amargo, hay un celo que no le deja disfrutar de la paz, fruto de la justicia. Hemos dicho que cuando una persona está en esta condición, andando en la sabiduría que no es de lo alto, andando en la sabiduría humana, esta persona se engaña a sí misma y se ve a sí misma celosa por la verdad. Pero Dios y otros ven la amargura, rigidez y orgullo personal que están en esa persona. Dios ve eso y lo ve en otras personas. Pueden ver con claridad el orgullo y la amargura que hay en un corazón que no abraza la sabiduría de lo alto, sino la sabiduría humana. Recordemos que se engaña a sí mismo. Santiago lo dice en este mismo pasaje diciendo: no os jactéis ni mintáis contra la verdad, no mientan contra la verdad, no se jacten de tener una sabiduría proveniente de Dios, una sabiduría que viene de lo alto, mientras viven con celos amargos y contención. No puede, no es compatible con la sabiduría que proviene de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Lo ven? Está claro. Es importante mirar a la sabiduría, a la que viene de Dios, y tener cuidado
con aquella sabiduría que presenta Santiago aquí en este pasaje, en este texto, la sabiduría humana. Debemos tener cuidado con la sabiduría humana, que no penetre, no permee en nuestro corazón, llenándonos de amargura, de rencor, de odio contra nuestros propios hermanos, contra nuestro prójimo e incluso contra nuestros propios enemigos. Porque Dios, el que da la sabiduría, nos dice en su sabiduría eterna que debemos amar hasta a nuestros enemigos. Sabiduría de lo alto. Debemos entonces amar la sabiduría y tener cuidado con aquella sabiduría que es natural, la sabiduría que es de este mundo. Hemos dicho que Dios y otras personas pueden ver la amargura, la rigidez y el orgullo personal que están en esa persona que se ha desviado detrás de la sabiduría humana. Estos celos pueden convertirse en amargas riñas. Estos celos amargos que posee el que anda en sabiduría terrenal puede convertirse en amargas riñas. También en una forma disfrazada de rivalidad. Sí, los celos amargos pueden llegar a ese punto, hacer que tengamos un disfraz. Y entonces mostramos de manera disfrazada una rivalidad, lo cual no debe ser así. La sabiduría que es de Dios es humilde. La sabiduría que es de Dios está llena de mansedumbre, dispuesta a perdonar y preparada para ello, dispuesta a soportar la ofensa, dispuesta a dejar pasar por alto lo que pueda venir contra nosotros. La sabiduría que viene de lo alto es bendita y no permitirá que haya en medio nuestro riñas amargas y rivalidad disfrazada en medio nuestro. La sabiduría de Dios debe ser buscada. Estas son características de la sabiduría. De la sabiduría terrenal. Contención. Santiago en el texto utiliza la palabra contención diciendo: pero si tenéis celos amargos y contención, utiliza este vocablo, contención. Yo estuve investigando en algunas traducciones, en otras Biblias, en distintas traducciones para entender un poco más acerca de este vocablo, contención, porque Santiago utiliza este vocablo aquí. Me encontré con estas traducciones. La Biblia de las Américas define esta palabra como ambición personal. Sí, esa palabra utilizada allí, contención. La Biblia de las Américas la define como ambición personal. Es alguien que tiene interés en sí mismo. No se preocupa por los otros. Tiene una ambición propia, una ambición personal. Y ya hemos dicho anteriormente que tiene celos amargos. Si tiene celos amargos y tiene contención, es una fórmula muy peligrosa para ser destruido o para ser terriblemente disciplinado. Es una fórmula muy peligrosa tener estas cosas. Un creyente verdadero terminaría en una disciplina
severa, rígida, por ello. Pero si tenéis celos amargos y contención. Así lo traduce entonces la Biblia de las Américas. Ambición personal. Dios habla hoy. Dice, hacer las cosas por rivalidad. Hacer las cosas por rivalidad. Es una persona que no tiene cuidado de entrar en rivalidades, de entrar en contiendas, y hace las cosas por rivalidad, por contienda, pecando así contra Dios. La Nueva Versión Internacional también lo traduce diciendo rivalidades en el corazón. Es una persona que tiene rivalidad en su corazón. Esto es lo que dice Santiago cuando utiliza este vocablo: contención. La palabra de Dios para todos traduce esto como rivalidad. Rivalidad. No debe ser así en medio nuestro. Esto no debe ser así. El verdadero creyente debe cuidarse, debe guardar su corazón para la bendita gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, el cual es digno de ella, de toda la gloria, honra y honor. El verdadero creyente debe guardar su corazón en sabia mansedumbre, soportando, sin rivalidad, presto para perdonar. Eso es una característica de la sabiduría que viene de Dios. Hablaremos de ello más adelante. Perdonando, viviendo el amor. La sabiduría de Dios nos lleva al amor no fingido. Hermosa sabiduría, la sabiduría de Dios. No así esta sabiduría que estamos presentando a continuación, la sabiduría terrenal, que es el punto número 2, sabiduría terrenal. Entonces, vemos por la palabra de Dios que nosotros, los creyentes, aquellos que profesamos fe genuina y verdadera, debemos guardarnos, debemos cuidar nuestro corazón, debemos estar alertas y pendientes ante todo peligro que se presente ante nuestras vidas. Estos son peligros visibles, evidentes. Dios hoy se ha complacido en mostrarnos estas cosas para que meditemos en su palabra y entonces andemos en sabia mansedumbre, en buenas obras, en sabia mansedumbre, mostrando así la sabiduría que viene de Dios. No así como lo hacen los del mundo, mostrando una sabiduría animal, terrenal, humana, una sabiduría que no tiene provecho ni en esta vida ni en la venidera. Así, de esta manera, entonces pasamos al punto número 3. No vamos a pasar al punto número 3, perdón. Iba a adelantar un poco. En el versículo 16, también Santiago, perdón, en el 15, vamos a leer el 15 y el 16. Santiago nos dice: porque esta sabiduría de la que venimos hablando, la sabiduría humana, la que no viene de lo alto, la que no es de Dios, él dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Son palabras tristes y dolorosas.
porque son consecuencias de andar en la sabiduría que no es de Dios, en la sabiduría que es humana. Y Santiago la presenta de una manera cruda, diciendo o llamándola una sabiduría terrenal. Dice, no desciende de lo alto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, desligándola así completamente de la sabiduría de Dios. No tiene nada que ver con nuestro bendito y buen Dios. Esta sabiduría no proviene de lo alto. Además, dice que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Son afirmaciones tremendamente severas para hablar acerca de esta sabiduría, que deberían poner a pensar a las personas que practican esta sabiduría. Deberíamos meditar, examinarnos a nosotros mismos, buscar en nuestro corazón si realmente andamos en la sabiduría de Dios o andamos en la sabiduría del mundo. Meditar en estas cosas, porque mire usted lo que el Señor nos dice en su palabra. Esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría que proviene de este mundo. Es terrenal, es animal, es diabólica. En el versículo 16, Santiago nos habla acerca de las consecuencias de esta sabiduría. Esta sabiduría trae consecuencias terribles. Y son estas. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Otra vez nuestro Dios alentando a su pueblo, alentando a su iglesia, para que nuestros corazones sean guardados de no practicar esta sabiduría. Esta sabiduría ya llamada de la manera tan terrible que la llama Santiago, animal, terrenal y diabólica. Una sabiduría que tiene características terribles. Una sabiduría terriblemente mala, sin ningún tipo de provecho para nadie, ni para el creyente, ni para el que no es creyente. Trae terribles consecuencias y son perturbación y toda obra perversa. Estas cosas suceden cuando esto es llevado a la práctica. Quien posee esta sabiduría siempre va a vivir perturbado, siempre va a andar en obras perversas, no de sabiduría en sabia mansedumbre, como Santiago nos exhorta a que andemos con la sabiduría verdadera, la que es de Dios. No, no así. Son obras de maldad. Son obras perversas, lo dice el texto. Esto es importante para nuestras vidas, porque nosotros pudiéramos estar desprevenidos, descuidados, pasando por alto esta sabiduría, la que viene de lo alto, y abrazando la que no viene de lo alto. Esto puede suceder en la vida de un creyente, hermanos. Todos nosotros somos falibles. Yo, de primero en la lista. Nosotros podemos pecar en cualquier momento. Nuestra vida puede ser desviada en cualquier momento. Somos falibles. Hombres tan santos, héroes de la fe, los vemos cometiendo pecados atroces. David,
entre algunos. Salomón, su hijo, Sansón, hombres de Dios que cometían pecados, eran falibles. Ciertamente todos, absolutamente todos los que somos creados, criaturas, somos falibles. Y debemos pensar, meditar en estas cosas, guardándonos de que nuestra vida no se desvíe detrás de una sabiduría humana que nos lleve a una perturbación en nuestra propia vida y a una vida de perversidad en nuestro corazón, que afecte no solo a nuestra humanidad, sino también a los que nos rodean, sino también a nuestros hermanos. Porque dígame usted, hermano, si dentro de una iglesia se practica esta sabiduría por alguien descuidado, por alguien que está frío y descuidado y pecando, ¿no causará esto dolor a sus hermanos? ¿No romperá esto el corazón de la iglesia? Sí lo hará, sí lo hará. Y el problema es que de un corazón así nacerá toda obra perversa y habrá perturbación en su corazón y afectará también a otros. Afectará también a otros. Recibirán también otros las consecuencias, el dolor de una vida desordenada en sabiduría humana. Debemos meditar en estas cosas y guardarnos, examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos andando en la sabiduría que proviene de Dios, en la sabiduría que es de lo alto, de la cual vamos a estar hablando con detalle. En el punto 3. Pues sí, vimos entonces características de esta sabiduría. No desciende de lo alto, es mundana. Esta sabiduría tiene en cuenta solamente lo que este mundo ofrece, lo material, y se contrapone con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no hay espacio para Dios en el que anda en esta sabiduría. No hay espacio para Dios, hermanos. La persona que anda en esta sabiduría humana no tiene espacio en su corazón para Dios, para que la sabiduría de Dios reine. Esta sabiduría está motivada por el orgullo, la arrogancia y el interés personal. Esa es la verdad. Esa sabiduría, la humana, la motiva el orgullo, y lo dice la carta. Eso es lo que la motiva. El orgullo y la arrogancia. Pero si tenéis celos amargos y contención, celos amargos, todo aquello que se traduce en orgullo, en arrogancia, estas son las características de esta sabiduría. La sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Animal o natural puede decirse, es decir, de la mente humana. Cuando decimos que es una sabiduría animal o una sabiduría natural, es una sabiduría que proviene de la mente humana, es carnal, que sigue los instintos naturales, se origina en el hombre, no en Dios. Se origina en el hombre esta sabiduría. Todos sus sentimientos, deseos, apetitos, conductas e impulsos, todo esto es tomado como base para llamarla sabiduría. Sí, los deseos del hombre, sus apetitos, sus emociones, lo que él piensa, lo que él cree, el hombre toma esto
toma esto para sí, de manera orgullosa dice que esto es sabiduría. Él lo llama sabiduría y no es sabiduría. Es una, y si se puede llamar sabiduría, que sea como Santiago la llama, una sabiduría animal. También la llama diabólica. Características de la sabiduría humana es diabólica. Esta sabiduría es conforme al diablo. Suena fuerte. Esta sabiduría es conforme al diablo, no obra conforme a la sabiduría que viene de Dios. Por el contrario, se opone a ella y se fundamenta en el engaño, en la rebeldía contra Dios. En la rebeldía contra Dios. Cuando un hombre anda en esta conducta, no se rebela contra otro, sino contra Dios mismo, porque está en desobediencia a Dios. Porque está en desobediencia a Dios. Santiago dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Primera de Corintios 3:3. Allí hay un texto que podemos buscar. En Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo, el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Recordemos un poco el contexto de esta carta y la iglesia de los Corintios. Es una iglesia que estaba en completo desorden. Mucho desorden había en ella. Había división, pleitos, contiendas, disensión, celos. El texto habla acerca de ello diciendo, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo les exhorta, reprende, diciéndole que son carnales, para que procedan al arrepentimiento, para que dejen su descuido y busquen el arrepentimiento. Y no se vayan detrás de aquellos celos amargos y contenciones que también son llamados sabiduría diabólica. Así, en Santiago podemos ver cómo dentro de la iglesia pueden presentarse estos casos. Sí, hermano, lo pudo ver. Dentro de la iglesia pueden presentarse estos casos. ¿Cuál caso? El caso de que andemos caminando de forma carnal y no conforme a lo espiritual, andando en celos y en contiendas, lo cual es sabiduría humana y no sabiduría de Dios. Debemos entonces prestar atención a lo que Dios nos habla hoy, haciéndonos ver que esto es posible que se presente dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Puede haber este tipo de conflictos en medio nuestro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos meditar en la palabra de Dios, guardar estas cosas que estamos aprendiendo hoy acerca de su palabra y abrazar la sabiduría que proviene de Dios, desechando la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así vemos pues características de la sabiduría, vemos la gravedad de lo que ella ocasiona, las consecuencias, el resultado de tener una sabiduría así, ya lo vimos, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el resultado. Ahora avanzamos entonces en la predicación al punto número 3.
La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, hermosa sabiduría. Punto número 3. Santiago presenta a una sabiduría hermosa. Santiago presenta una sabiduría real que produce para el creyente un inmenso provecho. Una sabiduría que es gloriosa, una sabiduría que ha sido destinada desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria, para que nosotros andemos en esa sabiduría, como lo leímos anteriormente en Corintios, en la carta a los Corintios. La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, tiene motivación, tiene también sus características y también un resultado. Da un resultado cuando el hombre anda viviendo en esta sabiduría, en la sabiduría de Dios. Motivación. Vamos a leer Santiago. Nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto, habla acerca de una sabiduría que procede de algún lugar. Pero la sabiduría que es de lo alto, esto nos hace ver que esta sabiduría es la que proviene de Dios, de donde está Dios sentado en las alturas, en su trono de gloria y majestad. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que Dios da abundantemente y sin reproche a aquellos que se la piden. Esa sabiduría gloriosa. Tenemos una motivación hermosa para correr detrás de ella, y es que esta sabiduría procede de Dios mismo y es completamente pura. Santiago en el versículo 17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es una sabiduría que no tiene ningún tipo de aditivo que pueda contaminarla. Es una sabiduría que es realmente pura. Es una sabiduría que no tiene ningún tipo de contaminación. Una sabiduría santa y perfecta. Y hay una motivación gloriosa y preciosa para nosotros correr detrás de ella. Proviene de Dios mismo. Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que Dios da a los hombres. Es la sabiduría con la cual el hombre puede vivir una vida de rectitud y obediencia a su palabra. El hombre pudiera vivir en integridad, una vida espiritual, una vida moral, cuando el hombre adquiere esta sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que es de lo alto. Hay una gran motivación para que nosotros corramos hacia esta sabiduría, la abracemos, nos apropiemos de ella y la amemos y la sigamos. Esta sabiduría también es llamada temor de Dios. La Biblia nos muestra en Job, capítulo 28, versículo 28. Voy a leerlo en mi Biblia. En Job 28 dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Esto es bueno saber. Si yo tengo temor de Dios, tendré sabiduría. Si yo tengo temor de Dios, el temor de Dios me apartará del mal, me hará caminar en caminos de rectitud. El temor de Dios es la sabiduría.
Hay motivaciones preciosas para correr detrás de esta sabiduría. Quiero correr detrás de ella. Quiero abrazarla. Y quiero, hermano mío, que tú también corras conmigo la carrera detrás de esta sabiduría, para que la alcancemos juntos y honremos a nuestro Dios con una vida de rectitud moral y una vida espiritual agradable a nuestro Dios. Sabiduría. Salmo 111, versículo 10. En este salmo también vamos a ver cómo es mencionada la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. El salmista lo llama el principio de la sabiduría. Allí comienza toda sabiduría. Job la llama la sabiduría. No dice el comienzo, lo llama la sabiduría. El temor de Jehová es la sabiduría. El salmista lo presenta como el comienzo de la sabiduría, el temor de Jehová. Entonces corramos con esta motivación hermosa hacia el temor de Jehová para adquirir esta sabiduría preciosa que tiene valor infinito, que es de gran valor, como lo vimos en el punto número 1. La sabiduría de Dios la vemos en nuestra obediencia a Dios. El tener temor de Dios, el tener temor a Dios nos va a empujar hacia la obediencia. El temor de Dios nos va a empujar, a impulsar hacia la obediencia, porque tememos a Dios. Tendremos sabiduría. Tendremos sabiduría. Entonces hay motivaciones maravillosas para seguir a la sabiduría. Proverbios también habla acerca de la preciosa y valiosa sabiduría. Proverbios 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. También, unido con el salmista, dice la misma verdad. El principio, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es la sabiduría. Tenemos motivaciones preciosas. La sabiduría viene de Dios y la sabiduría termina honrando y dando gloria a Dios, porque la sabiduría nos lleva a temer, a actuar en rectitud, en una vida moral de rectitud y en una vida espiritual de rectitud. Cosas que son agradables a nuestro Dios, cosas que deben ser vistas en nosotros en sabia mansedumbre, para que así podamos mostrar al mundo, podamos mostrar a los demás que nosotros tenemos sabiduría de Dios. Hay motivaciones correctas, hay motivaciones hermosas. La sabiduría de Dios también se presenta con características. En Santiago nos dice en su carta, en el versículo 17, es primeramente pura. La sabiduría es pura, es una de sus características. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de Dios. No es hipócrita, no tiene incertidumbre, hay seguridad en ella. Vamos a hablar un poco acerca
de las características de esta hermosa y preciosa sabiduría. Ella es pacífica. El que tiene y posee la sabiduría que viene de Dios es amante de la paz, es promotor de la paz. Sí, el que realmente tiene sabiduría siempre va a andar caminando en pro de la paz, buscando la paz, siguiendo la paz. Esta es una característica preciosa de la sabiduría. Es pacífica. El hombre que posee esta sabiduría amará la paz, promoverá la paz, trabajará para que la paz reine en medio de su vida, en su entorno y a su alrededor. La paz brillará en un hombre que tiene la sabiduría que es de lo alto. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vemos una bienaventuranza para aquel que practica la paz, para aquel que ama la paz, lo cual es una característica de la sabiduría celestial, de la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que viene de Dios es amable. Nos los dice la carta en su versículo 17. Es pacífica, es amable, también benigna. Amable, este vocablo tiene que ver con una persona razonable, que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato y dificultad, con una actitud de humildad, amable y tranquila, sin pensamiento alguno de odio o venganza. Así actúa una persona que es amable, según el vocablo utilizado. Una persona que es amable no busca la venganza. En su corazón no hay lugar para el odio cuando es tratado mal, cuando es ofendido, porque Él tiene sabiduría, porque Él es amable. Él ha recibido de parte de Dios la gracia preciosa de ser amable, virtud preciosa de la sabiduría. Benigna. La sabiduría que viene de Dios es benigna. Otra cualidad, esto describe a una persona dispuesta a ser enseñada, cumplidora, fácil de persuadir. Esto describe a una persona dispuesta a ser enseñada, cumplidora, fácil de persuadir y que se somete de buena gana a la disciplina o a vivir conforme a los parámetros morales, para vivir conforme a los parámetros morales. En el caso del creyente, tiene que ver con la obediencia a los parámetros de Dios. La sabiduría que es benigna vive conforme a los parámetros de Dios. Es maleable, se deja persuadir fácilmente, en el buen sentido de la palabra. No se deja persuadir por la mentira o el error, se deja persuadir de manera fácil para cambiar, para hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es recto. La persona que es benigna también es dócil ante la disciplina y es apta para vivir conforme a los parámetros de Dios.
de la obediencia a Dios. Esto hace una persona que es benigna. Y qué hermoso. Quisiera que todos nosotros fuésemos benignos y brillara en nosotros la preciosa sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios también está llena de misericordia, como lo dice el texto. Es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Bien, la sabiduría se caracteriza por su misericordia. Sí, el hombre que es sabio es caracterizado por la misericordia. Él está dispuesto a perdonar con rapidez y se preocupa por los que sufren. Siente compasión, siente misericordia. La sabiduría está llena de misericordia. Es una característica preciosa de la sabiduría, la misericordia. Y así como Dios es misericordioso, el Hijo de Dios, el hombre que posee la sabiduría que viene de Dios, es misericordioso. Otro atributo precioso también de la sabiduría: se preocupa por los que sufren, se preocupa por los otros, tiene misericordia, tiene compasión también de los demás. Esto no es lo que ocurre con la sabiduría, que es animal, terrenal y diabólica. Por el contrario, actúa de manera completamente opuesta a estas preciosas características que nos refleja la sabiduría que viene de Dios. De manera contraria y directamente contraria, lo opuesto, lo estrictamente opuesto a la sabiduría de Dios es aquella sabiduría mala y perversa. El que tiene entonces sabiduría tendrá misericordia, estará presto para perdonar, no habrá lugar en su corazón para el rencor, para mantener una herida sangrando allí sin sanar. Buscará los medios de acercarse a su hermano, a su prójimo, y resolver los asuntos en amor, porque tiene misericordia, porque tiene sabiduría. Otra característica es que es sin incertidumbre ni hipocresía. Así es presentada en el final del versículo 17. La sabiduría de Dios es sin incertidumbre ni hipocresía. No. Sin incertidumbre podemos hablar de una persona que es coherente. Cuando decimos que es una persona sin incertidumbre, es una persona coherente, que mantiene sus compromisos y su convicción, está firme, está seguro, está convencido. Además de ello, mantiene su integridad, mostrando una cara propia, sin hipocresía o máscaras. En la antigüedad, en el teatro, aquellos que utilizaban máscaras eran llamados hipócritas, porque cargaban una máscara que cubría su rostro. Su rostro real era cubierto y sobre su rostro había una máscara. Por eso eran llamados hipócritas. Era porque no daban su cara, lo que realmente son. La sabiduría que es de lo alto es sin hipocresía. La sabiduría que es de lo alto presenta su cara pura, sin hipocresía, sin máscaras. Es sincera,
es pura, como dijimos en el primer atributo, es pura. Sí, ciertamente es pura y posee una sinceridad genuina y pura. Siempre va a presentar su cara de manera resplandeciente y brillante, hermosa, con hermosura eterna. Estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría mantendrá su integridad, mostrándose de esta manera. La sabiduría siempre será coherente. El hombre que es sabio estará sin incertidumbre, siendo coherente, manteniendo su compromiso y su convicción en lo que ha creído. Y va a servir y a honrar al Dios que le dio la sabiduría. Tendrá la capacidad para hacerlo, podrá hacerlo. Por eso, Santiago, en el inicio de este pasaje, invita, sabiendo que esto es posible hacerlo, invita a su audiencia y nos invita hoy a nosotros, a través del texto leído, a través de esta predicación expuesta, nos invita a nosotros a mostrar nuestra sabiduría con una buena conducta en obras de sabia mansedumbre, en obras donde brillen todas estas cualidades, características que son propias de la sabiduría de Dios. Estas características deben brillar en nosotros. Estas características deben estar en nuestro corazón, penetradas hasta lo más profundo. Debe estar grabado en nuestra mente la sabiduría de Dios, en nuestro corazón. Y debemos, con un corazón puro y sincero, ir corriendo detrás de esta sabiduría y mostrar que poseemos esta sabiduría, manteniendo una conducta en buenas obras, en sabia mansedumbre, soportando lo que pueda venir de un hermano que se presente ante nosotros y nos ofenda, de un hermano con el cual no tengamos algo en común, alguna cosa, un pensamiento. Amemos a la sabiduría que proviene de Dios y vivamos para la gloria y honra de nuestro Dios, reflejando esta sabiduría. Es posible hacerlo. Santiago nos los muestra, nos exhorta y nos manda. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido entre vosotros? Pues si te crees sabio y te crees entendido, entonces muestra esa sabiduría en sabia mansedumbre, con buenas obras, donde brillen las características propias de la sabiduría de Dios. Hazlo, hermano, hagámoslo. Yo debo hacerlo, anhelo hacerlo con toda mi alma. Y quiero que todos mis hermanos los hagan, tanto los que están oyendo aquí esta predicación como los que están oyendo en vivo en este momento y los que van a oír después. Quiero que todos mis hermanos practiquen esta sabiduría, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que es de Dios. Hermosa es la sabiduría. Amados hermanos, pongámonos de pie y hagamos una oración para darle gracias a Dios por la exposición de su palabra. Amado Padre, seguimos ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas eternamente.
A ti sea la gloria, buen Dios, santo y eterno, sabio, la sabiduría encarnada, como eres mencionado en la palabra misma, amado Cristo. En Primera de Corintios se dice de ti, amado Rey, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, amado Rey, amado Cristo, tú eres la sabiduría encarnada. Tú brillas con esplendor, eres precioso ante nosotros. Eres maravilloso, excelso y glorioso. Tu palabra dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:26. Amado Cristo, queremos ser como tú, queremos imitarte. En esta tarde oramos para darte gracias primeramente por la exposición de tu palabra, para darte gracias por lo que has permitido que nosotros comamos hoy este pan, Señor, que proviene del cielo. Te damos gracias, bendito Padre bueno. Eres muy generoso para con nosotros al permitirnos compartir tu palabra. Permite que en esta grey tu palabra sea puesta en alto y tu nombre, Señor. Y ayúdanos a nosotros a tener una vida de rectitud para que honremos tu palabra, Señor, con obediencia a Él. Gracias a tu palabra, amado Dios. Padre, concédenos en el nombre de Cristo Jesús que podamos imitar a Cristo, que podamos imitar a nuestro amado Rey y podamos ser sabios, así como Él es sabio, y podamos ser mansos y humildes, así como Él nos demanda que seamos, tomando nuestro yugo, entendiendo que no será cosa fácil. Habrá que cargar un yugo, habrá que dedicar tiempo, esfuerzo y dedicación en la búsqueda de la sabiduría. Habrá que pedir en oración, clamar y suplicar, y esto con fe, creyendo. Danos tu bendición, Señor, y concédenos sabiduría. Así como tu palabra dice en Santiago capítulo 1, que tú das sabiduría a aquellos que están faltos de ella y te la piden. Nosotros en esta tarde te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, danos sabiduría abundante. Te pedimos que no nos reproches y sabemos que no lo harás, porque tu palabra así lo revela. Nos darás sabiduría abundante y sin reproche si realmente creemos que lo harás. Ayúdanos a creer, ayúdanos a tener un espíritu crédulo, un espíritu que cree a ti, a tus promesas, a tu palabra, que no dudemos, que no haya incertidumbre en nosotros, y mucho menos hipocresía, mi buen Dios. Permite que corramos hacia la preciosa y hermosa sabiduría que proviene de ti. Provéela, Señor, para esta pequeña congregación y de manera extensiva te pedimos, provéela para nuestros hermanos en la fe en el mundo entero, donde quiera que se encuentren. Danos sabiduría, bendícenos, amado Dios santo y buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Hemos culminado con la predicación, la sabiduría